¿Cómo están, mis queridos amigos? Un gusto en saludarles, en volver a vernos nuevamente. Estamos en esta ocasión para encontrarnos, para estudiar la palabra de Dios, que es el privilegio que tenemos aquellos que creemos en ella a través del Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. En esta ocasión me gustaría conversar un poquito con ustedes algún tema que tiene que ver con la Biblia y el espíritu de profecía. Cómo la Biblia y el espíritu de profecía guardan relación en los temas que son tratados. Dicho de otra manera, el mismo Espíritu Santo que guió la palabra de Dios a lo largo de tantos milenios para que sea escrita por tantos autores, no ha callado, sino que se ha conservado, manteniendo en su potestad y decisión la comunicación con el ser humano. Así, en diferentes oportunidades, la mano de Dios ha estado presente y guiando, y a partir del año 1844, el Señor se ha dignado, y lo ha querido así, elegir a un ser humano, la hermana Elena Harmon Goldie White, a quien le dio mensajes para que ella transmitiera a su iglesia. En realidad, la palabra de Dios contiene todos los mensajes necesarios para la salvación. Pero, como veremos en el tema de hoy, sin duda la dureza del ser humano, la escasa inclinación a creer en la palabra de Dios, ha llevado al Señor en su misericordia a impartir mensajes más sencillos y más simples que conduzcan siempre hacia la palabra de Dios. Es un poco así como para ayudar a la mente humana a entender la palabra. La palabra de Dios puede ser explicada por el Espíritu Santo sin otra necesidad. Sin embargo, el Señor vio que esta cultura, este ambiente en el que vivimos, esta idiosincrasia, esta indiferencia que tenemos hacia lo espiritual y esta adhesión hacia lo material iba a poner en frialdad el corazón del ser humano, no solo dentro de la iglesia, sino fuera también. Así que analicemos un poquito juntos algunas ideas que pueden llegar a ser interesantes hoy. Me gustaría presentarles, ¿no es cierto?, el tema que lo he titulado, así como ustedes ven, se aprecia lo que se llega a conocer personalmente. Creo que si uno piensa en el título está coincidiendo, ¿verdad? Realmente apreciamos lo que podemos palpar, lo que podemos nosotros comprobar, lo que nosotros podemos vivir, lo que podemos hacer parte de nuestra propia experiencia. Todas aquellas cosas que quedan en lo abstracto, que quedan en un conocimiento teórico, se van y se escapan mucho más fácilmente. Por ello, estas flores de las cuales he obtenido una fotografía aquí en el jardín de mi casa son propias de nuestro hogar, se aprecian realmente no solo viéndolas en la imagen de la pantalla, sino especialmente viéndolas en forma personal, tocándolas, percibiéndolas, acercándolas, oliéndolas. Es decir, hay toda una vivencia que el Señor nos ha dado para que podamos aprender, y así es como aprendemos mayormente en nuestra vida. Me gustaría compartir con ustedes el pasaje de la palabra de Dios que justamente está diciendo esta misma verdad. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Qué pasaje hermoso, ¿no? Estaría lindo para compartirlo con algún amigo a través de las redes sociales. Gustad y ved. A la gente, a todos nos gusta gustar, nos gusta ver. Y estos dos ingredientes están puestos aquí en la experiencia con Dios. Gustar de nuestro Dios, ver la forma como Él conduce la vida, ver sus manifestaciones y sus obras en la naturaleza, gustar la providencia divina que tiene que ver con nuestra propia vida, darnos aliento, ánimo, paz al corazón. Dice aquí el pasaje que el hombre que tiene esta oportunidad es dichoso de confiar en ese maravilloso Dios. Salmo 34, 8. Fíjense ustedes que en Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo.
Maravilloso, el apóstol Pablo al escribir allí en Hebreos empieza la carta declarando, ¿no es cierto?, que Dios es un Dios relacional, le gusta conversar, le gusta hablar, le gusta escuchar, le gusta intercambiar opiniones, ideas, afectos, le gusta que nosotros gustemos y lo veamos, como dice el pasaje, ¿no es cierto?, de Salmos, y que tengamos con él una experiencia. ¡Qué maravilla! Este es el Dios creador que tenemos. Y ese Dios, dice la Biblia, ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Quiere comunicarse de todas formas y maneras con el ser humano. Y lo hace guiado siempre por la palabra de Dios, por cierto, porque si no, caeríamos en un subjetivismo de tal manera y forma que a cada uno se le ocurre decir lo que Dios le dijo. Pero si bien Dios puede decirte cosas y Dios puede guiarte en su providencia, nunca lo hará fuera de los principios de la palabra de Dios. Este es un pivote fundamental, ¿no es cierto? No solo de la iglesia adventista del séptimo día, sino de las iglesias que aman la palabra de Dios. En la Biblia, todo. Fuera de la Biblia, nada. Ha hablado a través de los profetas. ¿A quiénes? A nuestros padres, a nuestros antepasados, a la gente que vivió antes. Pero dice el versículo 2, cuando Pablo escribía, que él vio que ahora ha hablado, pero a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo, quien vino a este mundo. ¿Te acordás lo que dijo Jesús allí en la oración sacerdotal que él tuvo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué maravilla conocer, gustar, ver, escuchar, hablar con Él. Es nuestro privilegio. Hoy me gustaría que analicemos juntos un poquito algunos principales temas que fueron tratados por Elena de White en sus escritos. Más de 100.000 páginas escritas por esta mensajera del Señor. Yo no sé cuántos libros leíste, pero ya te digo que hay que gustarlos, hay que verlos. Muchos se transforman en dar sus opiniones y en decir esto sí, esto no, acerca de la mensajera y de sus escritos. Por favor, amigos, hermanos, silencio. Antes de que hayamos leído 3 o 4 libros completos escritos por ella, no estamos en condiciones de emitir ninguna idea con respecto a esto. Tomemos el maravilloso libro El deseado de todas las gentes, por ejemplo. Una maravillosa biografía, una de las mejores biografías de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y que tiene allí, ¿no es cierto?, está catalogada como una biografía realmente excelsa, escrita por Elena. O tomás algún otro libro, El conflicto de los siglos, que te muestra la crudeza de la lucha entre el bien y del mal y cómo Cristo va a llevar todo hacia su reino eterno y terminará para siempre con el mal, la enfermedad y el dolor. O toma el librito pequeño, El camino a Cristo, que está pasado a cantidad impresionante, no recuerdo cuántos idiomas, 80 o 90 idiomas, ¿no es cierto?, en el mundo, y es uno de los libros que más circulación ha tenido el año pasado entre los libros, ¿no es cierto?, del mundo. Por supuesto, la Biblia ha sido el primero, y el camino a Cristo está cerca, está dentro de los primeros puestos. Noten ustedes que voy a hacer ahora una especie de síntesis de un tema que está tratado allí, como ves en pantalla, por el doctor George Knight en su libro Introducción a los Escritos de Elena de White en el capítulo 9. Estos temas que vamos a ver, fíjate ahí al pie, son temas que son recurrentes en la Biblia. Es decir, Elena de White los toma de la Biblia. No es que ella inventa nada, no. Ella toma de la Biblia, habiendo leído la palabra de Dios muchas veces y habiéndola estudiado en oración, viendo y gustando a nuestro Dios, aprendió los temas cruciales o fundamentales que más repite la Biblia y por lo tanto ella los repite también en sus escritos. Vamos a mirar. No podía faltar, el amor de Dios. Uno de los temas que más abunda en la palabra de Dios, para ganar el corazón del ser humano, para ganar nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y Él se caracteriza ¿por qué? Por el amor. Primera de Juan 3:1. Mira lo que dice Elena.
Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y para el cielo. Deseado de todas las gentes, página 20. ¿Leíste el deseado de todas las gentes? Quiero dejar en tu corazón este anhelo. Comenzá a leerlo, conseguilo. En las aplicaciones gratuitas de Google podés encontrar, ¿no es cierto?, allí ya cedido por Casa Editora Sudamericana, este libro, El deseado de todas las gentes, llamado El Libertador. Y allí podés estudiar las páginas. No hay excusa por decirme que no tenés cómo comprar el libro. Está cedido gratuitamente para que pueda leerlo todo aquel que quiera. Por ejemplo, el libro maravilloso que habla sobre la biografía de Jesús y cómo proféticamente llegó a este mundo y cómo cumplió con todas las aseveraciones de la palabra de Dios y finalmente será el que nos rescatará no solo de nuestros pecados actuales, sino también de este mundo en la segunda venida. Lo siguiente que te quiero mostrar, se trata de este amor de Dios. Mira lo que dice acá. Dice, presentá a Dios tus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podés agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por la presentación que hacemos de ellas. Llévale todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos, gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Palabras del libro El Camino a Cristo, páginas 72 y 73. La mensajera del Señor supo captar el amor de Dios como uno de los temas cruciales y lo vas a ver así como un eje transversal en todos sus temas. Pero vamos a avanzar porque hay otro eje que te quiero compartir. Son 6 en total, son 6. Vamos en el segundo, el gran conflicto. Fíjate en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El gran conflicto de los siglos quedó delineado con toda claridad desde el mismo Génesis, desde la misma caída de Adán y Eva, y en palabras de Dios mismo, hablando, ¿no es cierto?, a Adán, a Eva y también a la serpiente que representaba a Satanás. Dice Elena en una de sus citas, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal desde que principió o empezó en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración inmutable del amor de Dios. El gran conflicto tiene que estar muy claro en nuestras mentes, si no, no vamos a entender las pruebas en la vida, no vamos a entender las circunstancias difíciles que vivimos, no vamos a entender las noticias de los medios de comunicación, no vamos a entender las muertes, no vamos a entender las enfermedades, no vamos a entender las pandemias, no vamos a entender los conflictos familiares, no vamos a entender nada, ni siquiera los conflictos propios que nosotros tenemos con nosotros mismos. El gran conflicto es un tema que también es eje transversal en todos los escritos de la mensajera, porque es eje transversal en la palabra de Dios. El gran conflicto ha terminado, dice ella en uno de sus últimos pensamientos del libro El conflicto de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto,
Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. El conflicto de los siglos. ¿Leíste este libro? O llamado también El Gran Conflicto. Es un libro espectacular. Yo lo estoy leyendo ya hace 1 año y medio. Lo voy leyendo todas las mañanas un poquito. Y a veces retrocedo para atrás. A veces hice todo un capítulo y vuelvo otra vez y lo leo todo de vuelta. Lo estoy marcando todo. Uso, ¿no es cierto?, los marcadores de texto. De este color, ¿no es cierto? Ahí no se ve demasiado bien. Ahí está. De este color, ¿no es cierto? O de otros colores. También las lapiceras, voy marcando, escribo en el margen, hago mi machete del libro, lo voy aprendiendo. ¿Sabes por qué? Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Dichoso aquel que lo hace. ¿Ves? Gustalo, vivilo, experimentalo, escribilo, razonalo, imaginalo, pensalo, léelo, decilo en voz alta. Esto es necesario que se internalice dentro de aquí para generar la fe del Hijo de Dios. Vamos a avanzar. Jesús y la cruz y la salvación. Este es otro tema que también Elena va llevando por todos sus escritos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Pablo explica y dice, ¿no es cierto?, que si hay alguna gloria, si hay algo lindo para hablar, si hay algo lindo para decir, es acerca de Jesús. Y no solo de Jesús, sino de Jesús en la cruz y su triunfo, y que nos trajo la salvación. Ese es básicamente, ¿no es cierto?, el motivo de la vida. Dice aquí en la cita, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado, es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. El sacrificio de Cristo, el centro, y todas las otras verdades se agrupan alrededor de esa. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Obreros Evangélicos es el libro, página 330. Jesús, la cruz y la salvación. La centralidad de la Biblia, cuarto tema. Es decir, que la Biblia debe ser centro. Y lo es para ella, porque lo es también de la palabra de Dios. Que yo te diga que la Biblia tiene como centro la misma Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no te estoy diciendo nada nuevo, parece una redundancia. Mira el pasaje de Mateo 24:35, palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué seguridad que tenemos en la palabra de Dios. En su palabra, dice Elena, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Conflicto de los siglos, escribió ella en la página 9. Esta cita formidable, impresionante. Con esta cita ella está diciendo que la Biblia es el centro de la revelación, no sus escritos, la palabra de Dios. Pero en misericordia el Señor le da los escritos a ella, los mensajes a ella, para que los entendamos como una luz menor, porque iba a ser la manera en que íbamos a ser encaminados hacia la verdadera luz mayor, que es la palabra de Dios. La Biblia, escribió ella, poco caso se hace a la Biblia. ¿Vos le haces caso a la Biblia? Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Ya te lo dije, los escritos de la mensajera son luz menor. Apuntan y deben apuntar a la gran revelación de la palabra de Dios. Pero el espíritu de la profecía,
o el don de profecía lo recibieron los profetas que escribieron la palabra, los hombres y mujeres que están allí en la palabra, y también Elena de White en su propia vida como mensajera. Nunca fuera del mensaje bíblico, nunca fuera de la Biblia. La segunda venida, estamos en el quinto punto que quiero mencionar de los 6, ya estamos terminando. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:28, Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ay, Señor, venía a salvarme. Señor, salva a cada uno de los que me están escuchando. Hagamos las paces con Jesús ahora, amigos y hermanos. Es nuestro privilegio confiar en Él y Él nos dará su salvación. Es por sus méritos que somos salvos, no por los nuestros. Nosotros solo tenemos para confesarle a Él nuestras debilidades, luchas y problemas. Pero entregándole a Él nuestras debilidades, nuestras luchas y problemas, Él nos da, si le pedimos, sus dones, sus méritos perfectos, para que Él viva en nosotros. Y cuando Él venga, hará desaparecer todo lo que es pecado y maldad, pero no a los que lo esperan para ser salvos. La segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente, le escribió ella a todos los pastores y mensajeros. He aquí un tema que no debe descartarse de nuestros discursos. Ella misma hablaba permanentemente de la palabra, de la venida de Jesús. Se calcula que en la Biblia hay más de 1300 promesas acerca de la venida del Señor Jesús, que vendrá a esta tierra nuevamente. Hermanos, el mal terminará, ¿eh? No pensemos que esto va a continuar y va a continuar indefinidamente. El Señor tiene un fin ya marcado para el mal. En sus profecías marcó que hay señales, y las señales son claras y se van cumpliendo. Cada vez aumentará más el mal, pero también aumentará cada vez más la predicación del Evangelio. Y su iglesia debe levantarse para predicar el mensaje tal como está en la Biblia y la Biblia completa. No parte de la Biblia, como algunas denominaciones toman. No un poquito de aquí y otro poquito de allá, agregando invenciones humanas o agregando filosofías del mundo o lo que los hombres pensadores del mundo dijeron como gran cosa. Hermanos queridos, no, es la palabra, es la Biblia y solo la Biblia, Cristo y Cristo crucificado, en la palabra, tal como lo obtenemos de allí, lo que debemos predicar. La segunda venida de Cristo está muy cerca. Por último, el cristianismo práctico y el modo de vida. Un cristianismo práctico es la piedad. Habló muchísimo sobre la piedad personal. Habló mucho sobre vivir la vida de Cristo en nosotros. Mira el pasaje de 2 de Corintios 3:18. Mira qué hermoso. Mira, acompáñame, léelo conmigo. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pastor, ¿dónde está esto? 2 de Corintios 3:18. Pastor, yo nunca lo leí así. Esta es una versión, ¿no es cierto?, de la Biblia que lo pone de esa manera. Pero vos te acordás de ese pasaje. Lo has visto. Que estamos mirando como en un espejo y que nos vamos transformando poco a poco la imagen del Señor. Es la misma idea. Está allí en la palabra. Es decir, que cada día va transformándose nuestra vida. Elena escribió sobre esto y lo sacó de la Biblia como un tema fundamental. Es necesario la transformación, la santificación de las personas. Claro que no nos salvamos por nuestra santificación. Claro que nos salvamos por los méritos logrados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ningún otro mérito, solo Cristo. Pero cuando Cristo comienza a vivir en nosotros, ahora nosotros queremos hacer su voluntad y su Espíritu Santo nos transforma. A medida que ejercemos la fe en Él, a medida que le obedecemos por el poder que Él nos da, nos cambia y transforma la imagen de Jesucristo. Por eso la gente se da cuenta que hay algo distinto en el cristiano. A Pedro lo agarraron enseguida, ¿te acordás? Allí en la ocasión del juicio, cuando el juicio de Jesús, tu forma de hablar te está delatando, vos también sos discípulo de Cristo.
la forma de hablar del cristiano, la forma de ser del cristiano, los pensamientos del cristiano, cada vez se van pareciendo más a los de Cristo cuando uno vive la vida con Cristo. Él es la vida en nosotros. ¿Te acuerdas de Pablo? No ya vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que me toca vivir todos los días, lo vivo por la fe en Él, porque Él se entregó y murió a sí mismo por mí. Elena lo puso así: cuando un hombre se convierte a Dios, adquiere un nuevo gusto moral. ¿Gusto? ¿Gusto? Ved y gustad cuán bueno es el Señor. Adquiere un nuevo gusto moral. Le es dada una nueva fuerza motriz y ama las cosas que Dios ama, pues su vida está unida con la vida de Jesús. Mensajes selectos de Elena de White, tomo 1, página 394. No te desanimes con esta cita. Alguno podría pensar: pastor, yo todavía no tengo el gusto por la moralidad, todavía no me gustan mucho las cosas de la iglesia, yo creo en Dios, pero siento que estoy lejos. Vamos, progresiva y paulatinamente permití que el Señor tome posesión de tu vida. Acordate de los 3 pilares que sostienen tu vida. Comunión con Dios a través de la Biblia. Todos los días, háblame, Señor, dame tu poder y háblame. Oración con Él, para que Él pueda comulgar con vos y vos con Él. Y actividad misionera, compartí lo que aprendés con otros. Me gustaría terminar con este pasaje que es tan conocido acerca de los profetas de Dios y también de la mensajera del Señor. Segunda de Crónicas 20:20. Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué dice? Que si creemos a Dios, estaremos seguros. Y si creemos a los profetas, prosperaremos. Amados, déjenme decirles como último momento, en esta breve reflexión: si la Iglesia Adventista es lo que es hoy día, es porque creyó en la palabra de Dios completa. Y es porque tomó y utilizó los recursos que Dios le dio a través del testimonio del Señor Jesucristo, y que aparece en Apocalipsis, el capítulo 12 y el capítulo 14. Necesitamos creer en Cristo. Él es nuestra seguridad. Él es nuestro poder. Él es nuestra salvación. Pero, hermanos queridos, si la vida nuestra no prospera, es porque no estamos utilizando el recurso que los profetas nos han acercado. La mensajera del Señor, por obra y virtud del Espíritu Santo, ha recibido visiones, más de 2000, mensajes, más de 100.000 páginas escritas, el espíritu de profecía, como le llamamos, o los libros de la mensajera de Dios han sido para llevar al ser humano a acercarse más fácil y más rápidamente a la Biblia, a la revelación mayor de Dios. A través de estos escritos tenemos toda la obra educativa que tenemos en el mundo, en más de 194 países del mundo. A través de estos escritos tenemos todo el progreso que se ha hecho en cuanto a la salud, y en materia de vida, y en materia de hábitos, y de protección del cuerpo, de la mente, y del espíritu, y de las relaciones con los demás. A través del espíritu de profecía tenemos todo el ministerio de las publicaciones, del colportaje, donde se lleva la obra misionera impresa a todas partes en el mundo. Hermanos queridos, hay una obra maravillosa que la Iglesia está haciendo. ¿Qué les puedo decir, no es cierto?, de las universidades, de las escuelas adventistas, los jardines de infantes, de los colegios, de toda la obra educativa. ¿Qué les puedo decir acerca de los miles y miles y miles de templos e iglesias que están puestos en tantos países del mundo? ¿Qué les puedo decir acerca de la obra que se hace en los lugares donde no hay cristianismo o donde no hay ni siquiera, por supuesto, obra adventista ni de ninguna otra denominación religiosa?
El espíritu de profecía nos marcó a través del Espíritu Santo la obra de salir a predicar. Pero esto lo aprendés cuando lo gustás, cuando lo ves, cuando lo experimentás. Que el Señor te bendiga. Que el Señor me bendiga. Naturalmente por nosotros vamos mal, pero sobrenaturalmente por la obra que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestros corazones a través de su revelación, el Señor promete hacer grandes cosas. Y Jesús lo dijo: obras mayores que las que yo hice, haréis vosotros. Me gustaría orar con ustedes al terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque hablaste de tantas maneras para llegar a nuestros corazones. Gracias porque nos llamas, nos hablas una y otra vez. Los libros están alrededor de nuestra mesita de luz, en nuestra biblioteca, en nuestra casa. Perdónanos, Señor, porque no leemos. Perdónanos porque no gustamos. Perdónanos porque no participamos en la lectura, poniendo todas nuestras ganas, entusiasmo y ganas de que tu Espíritu nos enseñe. Más que nada, que tu Espíritu nos transforme a la imagen del Señor Jesús. Señor, ayúdanos a gustar y a ver cuán bueno eres tú. Haz en nosotros que tengamos esta experiencia. Ayúdanos a hacerlo para que nuestra fe crezca, porque vendrán los tiempos duros, de grandes pruebas, para toda la iglesia y para cada persona sobre este mundo, donde cada uno demostrará a quién le ha dado lugar en su corazón. En el nombre de Jesús pedimos que nosotros podamos aceptarte a ti. Amén. Que Dios te bendiga y te acompañe y que esté contigo y tu familia.